Se me planteó la tarea de qué podría recomendar hablando de la semana o el mes del terror y se me ocurrió hablar del principal escritor que tenemos en nuestra comiquería, que es Junji Ito. Y entre mis manos tengo una de sus obras que me pareció muy interesante, que bueno, no sé si es muy conocida, es más o menos nueva. Y bueno, mi intención es que ustedes también disfruten de esta hermosa obra. Se llama Junji Ito's Cat Diaries, John y Moo. Nos centramos en la historia de básicamente de él siendo un mangaka en su casa, su vida cotidiana, y que empieza a tener un poco de cambios, porque él, que no tenía mascotas en su familia, pasa a tener, bueno, obviamente a su nueva esposa y dos más, dos gatitos integrantes en su familia, que la verdad hacen que la dinámica sea un poco hilarante. También vemos un montón de su crecimiento de él como amante de los gatos. También vemos unas aventuras y un poco de terror a su gran estilo. Es una comedia, es una parodia, es terror puro. Realmente no tiene como una definición per se, digamos, no lo podemos encajar en una sola cosa, sino yo creo que es un cúmulo es una historia para mí parodia de su obra, porque él es un poco más serio, pero en este caso le gusta jugar y también contestar algunas preguntas de sus lectores que le fueron dejando a lo largo de su recorrido, que él quiso traer a colación en esta aventura, historia de sus dos gatitos, él y su esposa en su nuevo hogar. Así que se los recomiendo un montonazo. Cuando empezamos a hacer la idea de este video, siempre nos planteamos con el Seba de qué lo que era el terror para cada uno de nosotros. Y para mí, lo que es el terror es eso, mezclar lo que vendría siendo lo cotidiano con elementos totalmente extraños y ajenos que pueden provocarnos a nosotros una reacción de incomodidad o de miedo en sí mismo a qué lo que es. Y yo creo que Junji Ito en la zona liminal lo refleja muy bien eso, porque siempre se relaciona con elementos que pueden llegar a ser cotidianos con cosas extrañas, como por ejemplo la primera historia se trata de una pareja que está en su luna de miel y de repente se encuentran con una mujer que llora en un funeral pero que no conoce a nadie de ese funeral, y cómo ese pequeño aspecto va conduciéndolos a llegar hasta incluso un pueblo abandonado donde una mujer ha llorado por millones y millones de años y sus lágrimas ayudan a las almas a ir al más allá. O la última historia, que es mi favorita, que es la de un chico que solamente sueña con asesinatos y no sabe qué está pasando y todas las cuestiones. Por eso mezclar la realidad con lo fantasioso, para mí, y con el arte de Junji Ito, que es tan perfecto y tan sublime en esto de generar esa disconformidad con cada plano que tiene y cada dibujo, lo hace simplemente perfecto. Y la zona liminar refleja mucho de eso en su arte, así que se los recomiendo. Para comenzar, voy a hablar del manga Homunculus. Es una historia atrapante. Es mi primera historia de terror. Es un terror no tan visceral, por decirlo, es más un terror psicológico que nos lleva a vivir lo que vendría siendo la historia de una persona que recibe una operación que se llama trepanación, donde le perforan un pequeño agujero en la cabeza y comienza a desarrollar como un sexto sentido en donde básicamente ve la esencia de las personas. El escritor Hideo Yamamoto nos lleva a una obra un tanto psicológica, en donde la persona en sí, invirtiendo vendría a ser, en la vida de una persona que no tiene un pasado, pero que intenta recordarlo a través del futuro de las otras personas. Como les decía, este es mi primer manga de terror, quería salir un poco de lo convencional, de la historia romántica, y creo que es un excelente manga para comenzar, si bien no nos gusta quizás la sangre o los monstruos en sí. Homúnculos es una gran recomendación. Desde chico siempre me gustaron las historias de asesinos seriales. Por dar algunos ejemplos, Freddy Krueger, Jason, la saga Scream, por ejemplo. Y después, un poco más de grande, también películas como El Juego del Miedo, que fueron reinventando un poquito ese terror. Que creo que por eso elegí este manga que me llamó mucho la atención, que se llama Museum. Cuenta con 3 tomos, un manga cortito, va al pie. Y bueno, básicamente trata la historia de, podríamos decir, un thriller psicológico entre un asesino serial
que sigue ciertos formatos en su manera de asesinar. Y el detective que justamente está encargado de ese cargo. Básicamente, al desarrollarse un poquito más la historia, entra ese juego del gato y el ratón entre el victimario y el detective, y básicamente empieza a relacionarse la vida de los dos. Además de la historia principal, tiene unos indexados de otras historias del mismo autor que están buenas y adornan un poquito más la edición. Así que Como deben haber visto, hay un montón de recomendaciones dando vuelta y estas son las que nosotros quisimos elegir para mostrarles a ustedes. También tuvimos algunas ayuditas que nos dijeron vayan por este lado, recomienden esto, y queríamos dejarle un montón de recomendaciones de ese estilo. Para nosotros es una semana muy importante porque obviamente lo spooky tiene que ver mucho con lo que representa la lectura que leemos nosotros, y también sabemos que hay un montón de ustedes que son muy fanáticos de esto. Así que los invitamos a que compartan, comenten, nos tiren ideas, también pueden decir qué recomendaciones o qué les hubiese gustado que también recomendáramos, y como siempre lo pueden dejar en los comentarios o en cualquiera de nuestras redes. ¡Nos vemos!